Saludos. Titulamos este vídeo Tierra plana, mejor cóncava, TPMC5. Este es, por tanto, el quinto vídeo que trata, que comienza con la interrogación Tierra plana. Recordamos que nuestra intención es fomentar el conocimiento de la teoría cóncava convexa. Es decir, queremos motivar a buscadores de todo tipo, tanto terraplanistas como incluso oficialistas que no estén ya totalmente convencidos. Queremos, dijéramos así, sugerirles que investiguen la teoría de la Tierra cóncava, porque nosotros pensamos que es la que completa el puzzle definitivo de comprensión de esta realidad en todos los aspectos, no solamente en el aspecto de la forma de la Tierra. Entonces, en este vídeo nosotros vamos a explicar el movimiento básico del Sol en la teoría cóncava convexa. En el vídeo anterior explicamos el fenómeno del horizonte ascendente. Ese fenómeno del horizonte ascendente que explicamos en el vídeo anterior, no hemos encontrado una explicación coherente en ninguna teoría, porque la teoría oficial establecida no lo reconoce. Es decir, no reconoce que te eleves donde te eleves, pues el horizonte, la línea del horizonte se eleva contigo. No reconoce eso, sino ella lo que nos dice es que evidentemente te elevas y llega un momento en que ves incluso no solo el horizonte abajo, sino que ves incluso la Tierra. Pero eso son meras palabras, porque toda la prueba que nos dan son montajes informáticos, son CGI. Y eso ya los terraplanistas pues lo han descubierto y lo están difundiendo acertadamente. Entonces, no reconocen los oficialistas este fenómeno del horizonte ascendente, pero no le dan, por supuesto, si no lo reconocen, no le dan explicación. Lo dejan como si no existiese, cuando ya las pruebas son muy evidentes, como hemos visto en el vídeo anterior. Pues en este nosotros vamos a explicar todo con la misma mecánica, la mecánica del electromagnetismo, o la misma que es la misma mecánica del movimiento de las ondas, de la creación de las ondas en esta realidad. Por tanto, si sabemos, y muchos ya saben y han difundido que Nikola Tesla tenía razón en que todo es vibración en esta realidad, pues precisamente las vibraciones son ondas, y nosotros decimos de un modo maravilloso y sencillo, pues armonizamos y vemos que se identifican tanto las ondas como el electromagnetismo, y también evidentemente como el movimiento del Sol y los fenómenos que se producen en el Sol, tanto en el día como también en el fenómeno de, dijéramos así, de elevación del Sol a lo largo de un año, que eso se le llama en el horizonte, que eso se le llama el analema. Pues muy bien, en este vídeo nosotros vamos a explicar nuestra teoría cóncava convexa, el movimiento básico del Sol, y también seguidamente vamos a señalar los dos puntos temporales, tanto de la ruta diaria del Sol como de la ruta anual del Sol, los dos puntos en los cuales se produce, dijéramos así, el contacto o la pulsación con la fuerza del éter pus, es decir, la pulsación del universo o la pulsación del toroide universal, que también decimos nosotros que de un modo totalmente paralelo y totalmente idéntico, pues es la misma pulsación que late en el corazón de cada persona, porque estamos conectados con la fuente, y esto es lo que realmente se ignora y da toda la explicación a esta realidad. Bien, entonces pasamos al marco teórico, que los recordamos este marco teórico que hemos visto en el vídeo anterior, porque este es el marco teórico
dijéramos, del electromagnetismo, que sus puntos fundamentales y básicos pues se ve precisamente en los imanes y en el movimiento de las corrientes en los imanes también. Entonces nosotros estamos diciendo que el muro de Bloch pues significa la influencia del éter pus, este muro de Bloch. Tú coges un imán, lo partes en dos partes y te vuelve a salir en las dos partes las dos polaridades. Otra vez el polo positivo y el negativo, y en medio se te crea otra vez el muro de Bloch. Ese mismo imán lo vuelves a partir como tú quieras y siempre se te forma ese muro de Bloch, porque ese elemento básico mineral pues ya está orientado en esa polarización. Entonces, eso mismo es lo que da explicación precisamente al punto de, dijéramos así, por ejemplo, de separación y de creación de las dos polaridades básicas de toda la realidad. Entonces ya dijimos aquí que precisamente este muro de Bloch pues se proyecta cuando pones dos imanes por el mismo polo, pues sigue proyectándose en medio y va creando esferoides. Entonces esos esferoides pues se concretan en dos básicos y fundamentales que son indisolubles. Siempre que se forme un esferoide tiene que formarse simultáneamente el otro. Aquí sería el esferoide, como ya hemos visto en vídeos anteriores, el esferoide convexo, que sería la esfera cielo, y el esferoide cóncavo, que sería la esfera suelo. Y entonces vemos aquí que entre ambos esferoides pues está siempre el muro de Bloch. El muro de Bloch es el que crea y separa estos dos esferoides. Eso es, dijéramos así, la parte básica de toda esta comprensión de la realidad. Entonces esos dos esferoides pues también los ponemos aquí, dijéramos, en escala para que se vea la proporción entre ambos, estableciendo dijéramos así, en un plano milimétrico, pues con un radio de 6.500 kilómetros, que sería el de la Tierra, equivalente a cada centímetro. Entonces, y estableciendo 200 kilómetros entre ambos, en esta separación de los dos esferoides, el más exterior sería el cóncavo y el más interior sería convexo, pues aquí está toda nuestra realidad. Y entonces aquí realmente toda esta parte que separa ambos esferoides, pues en realidad de un modo vivencial, pues ese es el muro de Bloch realmente. Nosotros estamos en un equilibrio que nos ha proporcionado la fuente para nuestro desarrollo y para nuestra vida, precisamente en el muro de Bloch, porque ese nos da todas las posibilidades. Entonces, en ese muro de Bloch, ahora, pues nosotros vamos a pasar, para ver el Sol, cómo se desplaza en la teoría en el cóncavo convexo, hemos puesto ambos polos norte y sur, lo hemos puesto en sentido extendido. Podría ser polo norte, polo sur, o podría ser sobre todo este el este y este el oeste, y este sería el esferoide. Se representaría el esferoide convexo cielo y este el azul, el esferoide cóncavo suelo. Y entonces el Sol saldría por aquí, por la esfera, por la parte interior de la esfera, que lo tenemos que representar sobre todo a nivel comprensivo, sobre todo como un foco. El foco Sol, pues lo veremos diariamente aparecer por el este y ponerse por el oeste, pero aquí en medio se produce esta fenomenología que hemos visto en el vídeo anterior, porque existe en ese centro, existe, como ya hemos visto, la pulsación del éter, el éter pus que hemos reflejado aquí con esta línea, y esta sería la línea del horizonte visual que nosotros vemos. Por eso aquí se produce una fenomenología que nosotros en diversos vídeos vamos a ir comprobando, y aquí se producía la fenomenología de lo que hemos denominado el horizonte ascendente, y aquí precisamente con esta línea, que también es la misma, equivalente al muro de Bloch que hemos visto al inicio, pues es la que separa en ambos esferoides, y es donde se produce la visión del Sol al amanecer y al atardecer ocultándose. Entonces, esto lo hemos puesto de esta manera expresiva para, de una manera sencilla y gráfica, ver ahora los dos esferoides. Este representaría el esferoide, la línea azul sería, como hemos dicho, siempre estamos reflejando la concavidad con el color azul, y la convexidad la estamos reflejando con el color rojo, y el éter pus lo estamos reflejando, o la línea del horizonte lo estamos reflejando, porque ahí es donde se emite ese fenómeno y esa separación, lo estamos reflejando el éter pus en amarillo, en la línea amarilla. Pues muy bien, entonces vemos aquí una persona que está
situada, evidentemente, con sus pies apoyados en el suelo o en la esfera cóncava, y el Sol aparece, tenemos aquí el Sol, aparece por el este y se pone por el oeste, y entonces la persona mirando aquí en el horizonte, pues estará viendo, en este horizonte estará viendo estas imágenes que se le proyectan. Lo hemos puesto separado para que sea comprensible y gráfico. Él en este horizonte empezará a ver el Sol amaneciendo desde el este, elevándose hasta llegar al oeste y ocultándose. Pero nosotros decimos, lo está viendo un reflejo de la esfera convexa. Pero lo ve aquí en el horizonte, porque este es el éter-pus que separa los dos esferoides. Entonces empezará a verlo, pues emergiendo de esta manera, será la imagen. Irá tomando toda su forma y todo su tamaño hasta llegar al mediodía, máxima elevación, y después empezará él en su esfera seguirá recorriendo la esfera por la parte suya, dijéramos así, interior. Pero entonces él, al ir llegando a esta parte, ya esta parte inicial será la que empezará a cortarse precisamente por esta línea, que esta línea sería ni más ni menos que esta línea, que sería la línea que hemos dicho ya que separa ambos esferoides, es decir, el horizonte, la línea del horizonte donde está el éter-pus, y no puede superarse. Entonces, a medida que este Sol vaya, dijéramos, desplazándose en la esfera convexa, dijéramos, por la otra parte, dijéramos, de atrás, pues nosotros aquí en el horizonte empezaríamos a dejar de verlo, evidentemente, pero empezaríamos a dejar de verlo de esta manera. Es decir, la parte más alejada de nosotros, pues veremos y estaremos viendo, porque esta parte será la que empezará a meterse detrás de esta curva, de la convexidad, esta parte más alejada. Pero nosotros la veremos aquí, porque la veremos en un plano, y veremos entonces cómo se va hundiendo, aparentemente se va hundiendo, y es lo que nosotros vemos ahí precisamente, porque ya hemos dicho en vídeos anteriores, y seguimos analizando, que esta es la línea que separa la visual de los dos esferoides. Entonces nosotros lo veremos hundiéndose, pero en realidad no es que vaya hundiéndose, sino es que lo que está pasando es que está haciendo un recorrido por detrás, recorriendo toda la esfera convexa por la parte de atrás. Pero nosotros visualmente, en la visión del horizonte, la separación de las dos líneas es esta que es imperceptible, que es también podemos denominarla como la línea del éter-pus, o del electromagnetismo, pues lo veremos como la parte más lejana es la que va desapareciendo primero, pues aquí lo veremos hundiéndose. Cuando esta parte ya llegue a ir rodeando por la parte de atrás, solamente quedará una pequeña partecita, que será una pequeña partecita aquí, y entonces terminará desapareciendo, y nos dará la sensación y el engaño que nos dicen también, o el error que nos dicen también los oficialistas, que es que se va hundiendo. No puede hundirse porque no podemos salirnos de esta tierra. Estamos clausurados de un modo maravilloso, dijéramos, porque también es decir que estamos como dentro de las manos de la fuente, creando esta dimensión. Entonces no puede uno salir, y si no puede salir, pues no es que se vaya, es que se hunda y se separe en ninguna parte, sino simplemente que va y recorre y hace su recorrido por detrás de la esfera convexa. Esa es la explicación de la visión diaria del amanecer, del mediodía y del atardecer en la esfera convexa, pero que nosotros todo lo vemos en la línea del horizonte. Y también para vídeos más posteriores tenemos que decir que esta imagen que vemos aquí, pues no es lo mismo la imagen, sus leyes no son las mismas que, por ejemplo, las del Sol, que está en su esfera desplazándose en la esfera convexa, que las imágenes que nosotros vemos aquí, que se están realizando en la esfera cóncava. Es decir, por ejemplo, los barcos alejándose en el horizonte marino, pues esos pertenecerían a la esfera cóncava. Y entonces la fenomenología que se produce en ellos, pues es distinta a la fenomenología que se produce
es algo distinta a la fenomenología que se produce a los desplazamientos en la esfera convexa, precisamente porque son distintos y son complementarios. Entonces, eso es la ruta diaria. Y entonces, en esta ruta diaria, desde el amanecer hasta el atardecer, y después vendría el periodo de oscuridad, pues entonces ahí hay dos puntos dos puntos temporales, que es donde se produce precisamente la acción de la pulsación del toroide. Y vamos a decir cuáles son esos dos puntos. Entonces, en esta otra representación, ahora poniendo los polos, polo norte en sentido vertical y polo sur, pues aquí sería, como ya sabemos y hemos dicho, la esfera, el interior de la esfera cóncava en azul y el interior de la esfera convexa roja, y decimos que este es el movimiento que se ve. Entonces, en este momento, este movimiento que va de este a oeste, pues es equivalente a la esfera, en este nivel de comprensión, al movimiento del Sol. El Sol va apareciendo y va apareciendo por el este y se va ocultando por el oeste. Pero nosotros decimos, en este movimiento de un día hay dos puntos fundamentales donde se está produciendo el latido que ese es imperceptible, y eso lo hemos explicado y seguiremos explicando en otros vídeos, porque nosotros lo único perceptible es esto, ver el Sol salir en ese sentido, en esa parte, en ese sentido, en sentido horario, pero no vemos el otro movimiento paralelo que es antihorario, que es el de la concavidad. Pero ahora dejamos de lado ese movimiento paralelo. Pero lo que queremos reflejar que este movimiento del Sol para la ruta diaria, incluso toda la ruta de la fenomenología que se produce, por ejemplo, con el alargamiento de la luz solar, tanto en las estaciones como también en los puntos más, dijéramos, polares, y ahí está el fenómeno del día de 24 horas y de la noche de 24 horas de sol y 24 horas de noche, esa fenomenología, pues todo eso es idéntico y se explica precisamente en el movimiento de toda onda. Entonces lo hemos reflejado aquí. Toda onda tiene un punto de ascenso, una cresta, y después tiene un valle, un punto de descenso. Y esto es toda la fenomenología, dijéramos así, de las vibraciones. Porque también, o sea, esto también en sentido con Tesla y otros grandes pensadores que nos dicen que todo es vibración en este universo. Pues bien, aquí nosotros de un modo maravilloso y simple vemos la concordancia de lo que es el electromagnetismo y el movimiento de las líneas de fuerza en los imanes, en todo tipo de ondas, porque esto también se interpreta, lo vamos a interpretar como un tipo de movimiento de onda, y como precisamente el mismo movimiento del día y el mismo movimiento del año, todo se explica de la misma manera simple y profunda si llega uno a esta comprensión. Entonces aquí en el Sol diario, esto sería una ruta diaria, el Sol aquí tendría un punto, que esto sería el amanecer. Podemos situarlo, porque esto evidentemente va cambiando a lo largo del año, cuando sale la luz solar y cuando se pone, pero si cogemos sobre todo los puntos de equinoccio, o cuando están más equilibrados, pues podemos decir que un punto de inicio, aunque esto va variando, sería por ejemplo las 6, el amanecer a las 6 de la mañana. Entonces sería una onda que va creciendo, llega hasta las 12 del mediodía y después empieza a descender hasta las 6 de la tarde. Entonces en estos dos puntos, en el punto de amanecer y en el punto de atardecer, pues ahí es donde está la pulsación, ahí es donde está el centro de todo el universo, que se refleja en el día y lo vamos a ver también reflejado a lo largo de un año. Y también precisamente en el mismo muro de Bloch, todo es un mismo procedimiento, un mismo mecanismo, que precisamente toda la ciencia actual pues pone todo este conocimiento disperso en distintas categorías. Pero nosotros decimos, llegando a la comprensión profunda de un solo fenómeno, pues vemos que todos son equivalentes, llegando a la verdad y al modelo completo. Entonces decimos que el movimiento del Sol a lo largo de un día, pues es evidentemente el mismo que el de una onda, una elevación, un descenso a un valle, llegas a un valle y después serían ya siguiendo, sería aquí hasta llegar otra vez a las 24 horas del día. Pues entonces aquí llegaría otra vez, después de haber llegado toda la noche, pues aquí cuando va llegando otra vez, pues se va aproximando a este punto, por eso lo hemos puesto en amarillo,
para seguir con el mismo esquema del amarillo, del éter pus o del punto del horizonte o del, dijéramos así, o del muro de Bloch. Entonces cuando llega otra vez elevándose, pues cuando se va elevando por aquí, evidentemente es que se está elevando por aquí. Evidentemente, porque está todo alrededor de un centro, no va disperso avanzando la onda de un modo así indefinido, no, va rotando alrededor de un centro y eso es lo importante, que es el centro de la creación. Entonces cuando llega aquí, después de haber llegado a la máxima oscuridad y otra vez empieza a ascender, y aquí serían, por ejemplo, esta misma hora aproximadamente, las 6, pues estas 6 evidentemente son las mismas que estas 6, es decir, otra vez empieza la luz y a crecer hacia arriba. Pero entonces fijémonos que en realidad, si hacemos así y llegamos a este punto, pues en realidad esto es un 8. Vemos que es un 8. Vemos que realiza un 8, pero un 8 alrededor de un centro. Por eso nosotros decimos en la ruta del día, los puntos temporales de contacto con el latido del cosmos, pues sería el amanecer sobre las 6 de la mañana y sobre las 6 de la tarde el atardecer. Esos serían los puntos de contacto con el éter fuente o con el éter pus o con el punto central del toroide. Y entonces esto sería que hemos dicho a lo largo del día, y a lo largo del año, pues maravillosamente y de un modo totalmente coherente, pues se produce el mismo movimiento, el mismo 8 que hemos visto aquí. Por eso también los sabios entrecomillados de este mundo, que pretenden siempre mantenernos encerrados en esta dimensión sin comprensión, pues el número 8 lo ponen como el número del infinito. Precisamente aquí está el infinito. Esto es un 8 que va caminando así. Esto es un 8 que va caminando así. Y a esto se le llama el analema. El analema sería, dijéramos así, el seguimiento de la altura del Sol a lo largo de un año. Es decir, a una misma hora, pues se va anotando hasta donde se eleva en el horizonte, el Sol, y entonces a lo largo de un año nos va dando todos estos puntos, todas estas medidas, de tal manera que a lo largo del año la fecha en que está más elevado el Sol, pues sería en los solsticios, en el solsticio de verano, sería aquí sobre el 22 de junio. Este es el punto más alto que ha alcanzado el Sol y en el horizonte a lo largo de un año, y el punto más bajo que alcanza el Sol a lo largo del año, pues sería sobre el 22 de diciembre, que sería en este otro punto que tenemos aquí. Entonces, estos son los solsticios, puntos fundamentales: solsticio de verano y solsticio de invierno. Solsticio de verano, cuando en los trópicos normalmente pues existe el mayor número de horas de sol, de tal manera que si tú sigas hacia arriba, hacia los polos, pues incluso llega a tener casi 20 o 24 horas de sol, y lo cual también es un hándicap muy importante para la Tierra plana. Y el solsticio de invierno sobre el 22 de junio, que es cuando existen menos horas del Sol. Entonces este es el recorrido solar a lo largo de un año, y es equivalente en sus principios a una onda que hemos visto en el recorrido durante un día, la elevación del Sol a lo largo del día. Y esto es a lo largo del año, porque hace el mismo movimiento, el mismo 8, un 8. ¿Y un 8 alrededor de dónde? Pues alrededor del punto central de todo el universo, del toroide del universo, que se daría en los equinoccios. Equinoccios viene a significar igualdad de duración del día y de la noche. Y eso serían el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño, que sería en el punto donde precisamente pues se invierte el movimiento, en el punto central. En el punto central, igual que hemos visto durante el día, pues en este punto es aquí, pues sería en abril, sobre todo en la fecha de abril. Entonces, vemos que a partir de esta fecha de abril, pues empieza ya a crecer. Por eso hemos puesto toda esta parte con un color amarillo, reflejando que aquí es donde se produce la pulsación del éter pus, y también representado precisamente en el mismo punto central del horizonte, también a un nivel práctico concreto. Entonces, este sería el punto donde se manifiesta la pulsación. Entonces, a partir de aquí, de esta fecha del 12 de abril aproximadamente, pues entonces empieza a ascender cada vez el Sol más hasta llegar a junio. Va siguiendo este recorrido
hasta llegar a junio, y desde junio entonces empiezas a descender. Lo mismo que hemos visto durante el día. Esta sería la cresta y ahora va hacia el valle. Entonces sigue descendiendo y aquí en este punto pues ya sería el otro punto de pulsación, que ya sería dijéramos así, no el equinoccio no de primavera, sino el equinoccio de otoño en este punto, porque también los días y las noches también suelen tener la misma duración, es decir, un equilibrio. Y entonces de por aquí sigue descendiendo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, descendiendo hasta el diciembre, y desde diciembre otra vez comienza a ascender. Comienza a ascender, llega al punto, aquí existe la pulsación, en este punto sería el punto central, y luego otra vez sigue ascendiendo y descendiendo. Es decir, este sería el movimiento exactamente equivalente y complementario, dijéramos así, que es lo mismo, en realidad son solamente en distinta escala de lo que realiza el Sol en un día. Realiza lo mismo que en un año y realiza lo mismo que el movimiento de las líneas de fuerza en los imanes y realiza lo mismo que el movimiento de las ondas. Todo es lo mismo. Todo es lo mismo en este esquema explicativo de la totalidad que nosotros queremos definir, aunque se le pueden dar otros nombres, a teoría cóncava convexa, porque es la manera, dijéramos, más sencilla de definirlo. Toda realidad tiene dos polos, dos polaridades. A uno le podemos denominar cóncavo y a otro convexo. Y eso es, dijéramos así, la explicación más coherente de toda esta realidad. Nosotros queremos que personas, pues, lleguen a esta investigación, porque para nosotros personalmente pues nos hace encajar las piezas del puzzle, y nos lo hace encajar de un modo, dijéramos, fácil, de un modo comprensivo, nada complicado, y sobre todo nos hace encajarnos en, dijéramos así, en la fuente original, porque reconocemos que esta misma pulsación de todo el universo es idéntica con las mismas leyes que está pulsando en nuestro corazón, en nuestro interior. Entonces, en esta época de oscuridad exterior, precisamente algunas personas pueden llegar a esta luminosidad interior que hay que proteger. Tenemos que proteger nuestro interior de todo, dijéramos así, de todo el engaño exterior y toda la vampirización exterior. En fin, terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.